Dale, a ver. Ya está. Vamos a ver, ¿sí? Ustedes tienen que saber que la estructura fundamental del concepto es representarme algo. Y cuando yo digo representarme algo, implica representarme un objeto, ¿sí? Lo cual implica que el concepto no necesariamente tiene que representar un objeto real. Puedo representarme un objeto que existe fuera de la mente. Puedo representarme un objeto que puede existir fuera de la mente, o puedo representarme un concepto que solamente existe en la mente. ¿Por qué? Porque el concepto no es verdadero y no es falso. Ahora, el concepto se refiere a un objeto y el objeto tiene un concepto. De ahí que, por ejemplo, el concepto tiene comprensión y tiene extensión. Supongamos, a mí me dan estos objetos. Vamos a tratar de dibujarlo de tal manera que se pueda ver, ¿sí? Me dan estos objetos, ¿sí? Ahí está. Estos objetos, ¿sí? El concepto de este objeto va a ser, por ejemplo, triángulo, ¿sí? Dijimos que el concepto tiene comprensión. La comprensión son las notas esenciales de un objeto, mientras que la extensión se refiere a los individuos que abarca el concepto. A los individuos, y acá voy a poner mejor, individuos u objetos que abarca el concepto. De ahí que la comprensión responde a la pregunta ¿qué es? Y la extensión responde a la pregunta ¿a quién es? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, de este concepto triángulo, comprensión de triángulo, vamos a colocar, por ejemplo, figura plana, ¿sí? Vamos a colocar tener tres lados, cuyas rectas se cortan de 2 en 2. Y vamos a colocar la suma de sus ángulos interiores es de 180 grados. Ahí tengo la comprensión de triángulo, ¿sí? Pero ahora voy a colocar la extensión. Y dijimos que la extensión se refiere a los individuos u objetos a los cuales se aplica el concepto. El concepto triángulo, ¿a quién se aplica? El concepto triángulo se va a aplicar a este objeto. ¿Se va a aplicar a este otro objeto? No, no se va a aplicar a este. Se va a aplicar a esto que está acá. Por lo tanto, el concepto triángulo se va a aplicar a todo triángulo. Y cuando yo digo todo triángulo, tengo que pensar inmediatamente en la clasificación. Dicha clasificación está compuesta por el escaleno, el equilátero, el isósceles, el triángulo acutángulo, el triángulo rectángulo, ¿sí? El triángulo obtusángulo, es decir, toda la clasificación de triángulos. ¿Estamos? A partir de esto es que yo puedo establecer lo siguiente, una regla entre la comprensión y la extensión. Y dicha regla me dice así: a mayor, ¿sí?, comprensión, menor extensión. A mayor extensión, menor comprensión. A partir de esto que acabamos de establecer, yo puedo
decir y señalar lo siguiente. Los conceptos se pueden ordenar como si fueran números. Como si fueran números, ¿sí? Yo los puedo ordenar. Y entonces, por ejemplo, para llevarlo a la práctica esto, a mí me da la siguiente secuenciación de conceptos. Me dicen, por ejemplo, rosa, rosa, rococó, ¿sí? Me dicen, por ejemplo, planta. Me dicen, por ejemplo, flor. Me dicen, por ejemplo, ser vivo. ¿Sí? Entonces, o si no, si quieren, para que quede un poco mejor, rosa, 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 roja. Por decirlo así. ¿Estamos? Ahora, yo voy a ordenar estos conceptos de la siguiente manera. Voy a ordenar por comprensión creciente. Y voy a ordenar por extensión creciente. Esta va a ser la primera forma de cómo puedo ordenar los conceptos como si fueran números. Recordando la regla, a mayor comprensión, menor extensión. Y a mayor extensión, menor comprensión. Pero teniendo en cuenta que la comprensión son las notas esenciales de un objeto. Y la extensión tiene que ver con los individuos que abarca el mismo. Sé que la palabra creciente es de menor a mayor. Es decir, del que menos comprendo al que más comprendo. El que menos comprendo tiene muchos individuos. Y el que más comprendo tiene pocos individuos. Y entonces, ¿cómo voy a ordenar acá? Voy a poner a ser vivo. Voy a poner a planta, voy a poner a flor, voy a poner a rosa y voy a poner rosa roja. ¿Sí? Entonces, ahí está. ¿Estamos? O si quieren, acá podríamos haber puesto rosa silvestre. Lo mismo acá, silvestre. ¿Sí? Ahora, la extensión creciente. Voy a ir desde el que menos individuo tiene al que más individuo tiene. Por tal motivo, esto que acabo de ordenar lo voy a dar vuelta al revés. Rosa silvestre, rosa, flor, planta, ser vivo. ¿Sí? Acá tengo la primera forma de cómo ordenar, pero supóngale que me pide que ordene por comprensión decreciente y me pide que ordene por extensión creciente. De este modo, ¿sí? Yo sé que la palabra decreciente es de mayor a menor, ¿sí? Mientras que acá voy de menor a mayor, acá voy de mayor a menor. Entonces, acá ve el que más se comprende al que menos. Acá la extensión creciente ya lo habíamos hecho acá. Entonces acá va a poner rosa, rosa silvestre, rosa, flor, planta, ser vivo. ¿Sí? Ahora, la comprensión decreciente es lo mismo que esta. Por lo tanto, voy a repetir la misma forma que ordené: rosa silvestre, rosa, flor, planta, ser vivo. Supongamos que ahora me pide, hay otra forma de poder ordenar por comprensión creciente. Y a la vez me pide la extensión decreciente. La extensión creciente era ser vivo, planta, flor, rosa, rosa silvestre. ¿Sí? Ahora, la extensión
decreciente va a ser lo mismo que esta. Voy a poner ser vivo, planta, flor, rosa, silvestre. Y voy a ordenar de otra forma. La cuarta forma, voy a ordenar por comprensión decreciente. Y en este caso habíamos puesto, por ejemplo, rosa silvestre, rosa, flor, planta, ser vivo. Pero ahora me piden la extensión decreciente. ¿Sí? Y entonces voy a poner, por ejemplo, al revés de esta. Voy a poner ser vivo, planta, flor, rosa, silvestre. ¿Sí? De esa manera acabo de ordenar los conceptos como si fueran números. Y para poderlo ordenar he tenido en cuenta esta regla. ¿Sí? Es lo mismo, si ustedes, por ejemplo, yo acá dije triángulo. Si yo hubiera puesto triángulo equilátero, triángulo, mientras que triángulo tiene mucha extensión y menor comprensión, al decir ahora triángulo equilátero tiene mayor comprensión, pero a su vez va a tener como menor extensión. ¿Por qué? Porque yo ahí en triángulo equilátero voy a decir figura plana, tener tres lados iguales, cuyas rectas se cortan de 2 en 2 y la suma de sus ángulos interiores es 180 grados. Pero al decir tener tres lados iguales, la extensión solamente va a abarcar a todo triángulo equilátero. Con esto quiero dejarles algo en claro. Observen. Vamos a decirlo así. Miren, cuando yo estoy frente a un objeto, yo voy a captar en el objeto una nota accidental y voy a captar una nota esencial. La nota accidental va a responder a la pregunta ¿cómo es? Mientras que la nota esencial va a responder a la pregunta ¿qué es? De ahí que la nota accidental puede estar o no estar o estar de diferente forma. ¿Sí? Mientras que la nota esencial es aquello que hace que un objeto sea lo que es. Por ejemplo, si tomo en este caso el objeto triángulo, mi nota accidental tiene que ver con el valor de la longitud de los lados. Mientras que la nota esencial tiene que ver fundamentalmente que los tres tienen que tener tres lados. ¿Entienden? La nota accidental es aquello que puede estar o no estar o puede estar de diferente forma. Pero la nota esencial es aquello que sí o sí tiene que estar. ¿Para qué? Para que estos tres objetos sean lo que son. ¿Entienden? ¿Sí? De esa manera tenemos que tener, por eso que la comprensión solamente va a tener en cuenta la nota esencial, no así la nota accidental. ¿Estamos? ¿Sí? Porque la nota esencial sí o sí tiene que estar en los tres. La nota accidental puede variar entre los tres, porque si yo a simple vista lo observo, veo que este tiene una medida, este tiene otra y este tiene otra. ¿Entienden? Entonces, ¿ve? El valor de la longitud de los lados es mi nota accidental. Pero mi nota esencial es que los tres tienen tres lados. ¿Sí? Bueno, eso sería todo.